Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 124. Combinación de golpes. King. Entonces, muy rápido, quería hacer algo más esta vez, pero es un poco, muy emotivo. Si voy a hacerlos llorar, quiero que todos jueguen con un mazo completo, así que necesitaba algo para sacar a Jan del funk del último capítulo. Nox. Así que ahí es donde lo entiendo. King. Entonces, obviamente, espero que lo disfruten. Además, feliz año nuevo. Bienvenido al año de la retrospectiva. Nox. Lo entiendo. Inspiración. El éxito de Dragon Ball Super, Ruby. Y aparentemente olvidé cambiar algo en las primeras partes, sin embargo, lo arreglé. King se aclaró la garganta, a pesar de no tener una como bola de fuego mística, y se dirigió al grupo. Está bien. Vamos a distraernos con la próxima carrera, ¿de acuerdo? Cuando ambos desaparecieron nuevamente, la pantalla comenzó a brillar nuevamente. Jan todavía estaba de mal humor y dudaba que esto realmente la distrajera. La escena se abrió para mostrar a un Jaune muy joven, de alrededor de 7 u 8 años, entrenando con una espada de madera. Mientras balanceaba su espada de madera, escucharon las voces de su familia en el fondo. La primera fue la voz de su hermana Penélope. No me malinterpreten, es genial que haya encontrado su apariencia y todo eso, pero quiero decir, apesta. Eso solo hizo que Jaune se desinflara un poco. Penélope. Su madre lo reprendió, este es un gran momento para él. Lo sé, mamá. Pero, vamos. Puede teletransportarse como un pie. Nora respiró nerviosa, pero tuvo que decirlo. Quiero decir, lo siento, Jaune, pero eso no es tan bueno. Por el contrario, aquí fue donde la luchadora profesional Pirra tuvo que hablar, en realidad puede ser bastante útil en el combate. Cuando Jaune lanzó un fuerte ataque, escucharon a Leona interponer. Un pie puede significar la diferencia entre una ráfaga de aire y ser golpeado. Leona había mostrado durante mucho tiempo una actitud para el análisis de combate, por lo que sería difícil argumentar en su contra. Eso hizo que Jaune se sintiera un poco mejor. Después de todo, dos boxeadores campeones vieron valor en algo que la mayoría consideró inútil en una pelea. Le dio esperanza. Jaune continuó entrenando, su rostro fruncido con determinación. Apretó los dientes y balanceó su espada de entrenamiento lo suficientemente fuerte como para crear una pequeña ráfaga de viento. No quería nada más que mejorar y algún día convertirse en alguien a quien pudieras admirar, como su padre, su abuelo, etc. Pero su entrenamiento parecía estancarse. Sus swings eran rudimentarios, apenas mostrando alguna mejora con el tiempo. Sin el conocimiento de su familia, esto fue deliberado. Jaune volvió a mirar la pantalla, confundido. ¿Qué significa eso? Después de un momento, el cuerpo de Jaune se relajó, su arma colgaba de su mano a su costado. Miró a su alrededor antes de dejar su herramienta de entrenamiento en el suelo. Con las manos libres, tomó la postura de un luchador y comenzó a ejecutar una serie de golpes contra un muñeco de entrenamiento cercano. Jan levantó una ceja, pero todavía estaba de mal humor, por lo que permaneció en silencio. Ren pensó por un momento antes de hablar. Parece que este Jaune se enfoca menos en un arma y se entrena en el combate cuerpo a cuerpo. Pero, ¿por qué ocultarlo? Jaune se movió más rápido que antes, sin restricciones. Pronto, cada golpe contra el maniquí parecía mostrarlo creciendo con el tiempo. Unas pocas huelgas más tarde y parecía estar en su adolescencia. Después de un tiempo, él era el chico de 17 años que conocían cuando golpeó con fuerza al maniquí para su golpe final. En ese momento, su familia había aprendido su estilo de lucha y lo ayudó a mejorar lo mejor que pudo. Pronto, lo vieron lanzar otro golpe y la escena se rompió para mostrarle a Jaune su uniforme de Viacom. El maniquí reemplazó con el rostro familiar e insulso de Cardin Winchester. Esto hizo que todos saltaran por la repentina transición, pero tampoco se quejaban. La escena se reprodujo en cámara lenta, revelando que era un momento en la cafetería donde Cardin había estado tirando de la oreja de Velvet. Esto solo molestó a Coco, haciéndola más que feliz de que Jaune lo derribara. Mientras las cosas volvían a funcionar con normalidad, Cardin aterrizó de culo mientras gruñía de ira.
Rápidamente se puso de pie y se puso a la altura del desafío. Un fuerte golpe llevó su puño a la mandíbula de Jaune y comenzó una pelea genuina entre los dos, que pronto fue interrumpida por Godwitch y ambos recibieron un fuerte castigo, aunque el de Jaune se redujo por defender a otro estudiante. Ruby todavía no veía por qué Jaune tenía que ser castigado por hacer lo que se suponía que debía ser un cazador, pero tenía la sensación de que ese era el punto. En realidad, no se suponía que los cazadores recurrieran a la violencia contra otras personas a menos que fuera absolutamente necesario. La noticia de esto se extendió por la escuela, haciendo que muchos se preguntaran de qué era realmente capaz Jaune. Entra el retador. ¿Quieres qué? Jaune estaba sentado en su escritorio en su habitación, interrumpido por un video en su pergamino. De pie sobre él estaba Yang Xiaolong. ¿Me escuchaste, Ark? Quiero un combate de entrenamiento. Ruby se rió entre dientes. Yang clásico. Yang, entrenamos todo el tiempo. Dados sus estilos de lucha, ambos se basan en el combate sin armas, eso no fue tan sorprendente. Me refiero a un combate de verdad. Solo te vi saltar para golpear a Cardin. Nunca usaste tu apariencia en nuestros combates. Quiero un combate de verdad. Te das cuenta de que los mástiles son, por naturaleza, no partidos reales, ¿verdad? Tranquilo, Ark. Quiero una pelea en la que no me detengas. Jaune suspiró y se levantó de su escritorio. Bien. Te pelearé con mi apariencia. Pero no digas que no te lo advertí. Esto hizo que Yang comenzara a ignorar a su madre, pero no mucho. La escena se movió para mostrar a Yang con equipo de combate esperando en una de las arenas de Beacon. La cámara se movió para mostrar el equipo de Jaune. Estaba vestido con un abrigo largo y oscuro con un revestimiento transparente endurecido dentro de la tela. Debajo de su abrigo había un conjunto de ropa fácil de mover con pantalones, una camisa ajustada, aunque en su mayoría oscurecida por su abrigo, y un par de botas de combate. Puso sus manos en los bolsillos de su abrigo, sus músculos relajados para la pelea que se avecinaba. Rodeándolos en las gradas estaban el resto de sus equipos y algunos otros estudiantes que se aseguran de ver pelear a los peleadores. Pirra examinó la postura, o la falta de ella. Es difícil saber qué está tramando. Ese es el punto. Fue la voz que puso a Yang de mal humor. Raven volvió a mirar la pantalla. Su abrigo oscurece sus piernas, por lo que es más difícil saber hacia dónde se moverá hasta que lo haga. Su estilo de lucha probablemente se centre en emboscadas y contraataques. Blake miró la postura y se encontró aceptando. Ella no está equivocada. El Yang en la pantalla sonrió. Siempre tratas de esconderte detrás de ese abrigo. Jaune giró su cuerpo ligeramente, deslizando un pie hacia atrás, pero mantuvo las manos en los bolsillos. No tienes idea de lo que realmente hace este abrigo. Esto despertó la curiosidad de Yang. Sabía sobre la ropa tejida con polvo, pero nunca vio a Jaune usando algo así. Probablemente tenía algo que ver con su apariencia. Entonces averigüémoslo. Yang saltó hacia adelante, disparando sus guanteletes para aumentar su velocidad y cerrar la brecha más rápido de lo que la mayoría de los estudiantes podrían haberlo hecho. Volvió a disparar sus guanteletes para saltar sobre él y otra vez para saltar hacia él desde atrás. Nora respiró hondo para prepararse para el impacto. Esto va a doler. La cámara cortó a la multitud mientras escuchaban el impacto del ataque. La cámara pronto volvió a mostrar un primer plano del rostro de Yang, estropeado por la conmoción. Se alejó para mostrar que se había girado y le había dado un puñetazo en el estómago, aparentemente sin mucho movimiento o esfuerzo. Esto hizo que todos lo miraran sorprendidos. Incluso Raven, aunque conocía su estilo de lucha, estaba conmocionada por lo repentino del contraataque. El cuerpo de Yang pareció temblar antes de toser, sin aliento por el ataque. Cuando Jaune se apartó, pudo volver a aterrizar en el suelo, con las piernas débiles. Mientras todos en las gradas estaban asombrados por la demostración de poder, Yang se dio cuenta de que algo andaba mal. Después de otra tos, se volvió hacia Jaune. Eso fue demasiado rápido. Es como si se hubiera dado la vuelta en el último segundo. No más rápido. Ruby jadeó. De ninguna manera. ¿Qué tan rápido es él? Dudo que sea la velocidad. San se había cruzado de brazos pensando.
Aparentemente, puede teletransportarse alrededor de un pie, por lo que probablemente podría parecer que giró súper rápido, pero simplemente se teletransportó para mirar hacia el otro lado. Neptuno negó con la cabeza. Ni siquiera creo que sea eso. ¿Qué quieres decir? Piénsalo, Yang no lo vio moverse de una dirección a otra. Incluso teletransportarse dejaría un efecto de alguna manera. Pero está confundida sobre cómo lo hizo. Creo que hay algo más. Algo que no estamos viendo. Jaune movió su mano a un lado antes de regresarla a su abrigo. ¿Estás satisfecho ahora? Yang sonrió, sus ojos se pusieron rojos, difícilmente. Ella saltó hacia adelante de nuevo, su apariencia la supercargando. Giró más rápido y con más fuerza que antes. Si Jaune no se movía, probablemente lo dejaría atrapado la próxima semana. Jaune había cerrado los ojos y respiró hondo, la cámara colgaba en un primer plano. Cuando abrió los ojos, la cámara se alejó para mostrar a Yang congelado en el aire y el mundo a su alrededor tenía una estética similar a la de un cristal roto. Esto tomó a todos desprevenidos. Lo que acaba de suceder. La boca de Nora estaba abierta. Los ojos de Blake se abrieron como platos al darse cuenta. Como parece saltar de un lugar a otro, está deteniendo el tiempo. Yang se puso de pie, o más exactamente se sentó, completamente asombrado. En lugar de que el mundo cambiara a colores apagados como la última vez que vieron esta habilidad, fue más dinámico. Sin embargo, Jaune no tenía tiempo para holgazanear. Aterrizó una serie de 3 golpes rápidos antes de saltar a un lado mientras el tiempo se movía de nuevo y Yang pasó junto a él con 3 nuevos dolores en el costado. No dura mucho esta vez. Sol dedujo. ¿Cuánto tiempo crees que puede mantener eso? Neptune repasó la escena y el tiempo anterior se detuvo. No creo que pueda ser más de un segundo. Probablemente menos. Pero es lo suficientemente rápido como para que una pequeña ventana de tiempo se pueda usar con gran efecto. Cuando Yang aterrizó, gimió, sujetándose el costado. Pensó en lo que estaba sintiendo. Era similar al dolor que sintió durante otro combate de entrenamiento, cuando él la golpeó en el aire y la dejó caer. Fue rápido, pero esta vez se sintió como si los 3 la golpearan a la vez. Dejó escapar un suspiro y se levantó de nuevo. Si tenía razón sobre cómo estaba haciendo eso, deslizó el pie en el suelo y corrió hacia él. Raven se burló, parece que ella no aprende. Yang sintió que su ojo se crispaba. Yang se movió bajo para atacarlo con un fuerte gancho. El mundo pareció romperse cuando la apariencia de Jaune apareció y se hizo a un lado para contraatacar, solo para encontrar el puño de Yang apuntando directamente hacia él. Jaune saltó hacia atrás reflexivamente cuando el tiempo volvió a moverse y Yang disparó una bengala, golpeándolo en el pecho. Jaune no se vio demasiado afectado por eso, pero al carecer de un grupo de aura más grande, fue un gran golpe para él. Jaune gruñó y se sacudió el abrigo. Nada mal. Yang sonrió y volvió a martillar su guantelete. Eres bueno, Jaune, pero eres predecible. Es por eso que te escondes detrás de tu abrigo, para evitar que la gente descubra cómo te vas a mover. No sé todos los detalles, pero pensé que solo necesitaba para averiguar dónde estarías después de tu mostrador. Porta sintió con aprobación. Una excelente muestra de destreza y estrategia de combate. Glinda, sin embargo, suspiró. De parte de la señora Xiaolong, por supuesto. El hecho de que el señor Ark sea tan predecible es un problema. Jaune resopló y se hizo crujir el cuello, no muy preocupado por lo que dijo. Debería haber adivinado que serías rápido en la captación. Eso es mi culpa. Jaune sacó las manos de los bolsillos y finalmente adoptó una postura. Sus manos se mantuvieron cerca, a la defensiva con facilidad de movimiento para ataques de jab rápidos. Deslizó el pie por el suelo, ampliando su postura. Es hora de pasar a la ofensiva. La escena parpadeó y de repente Jaune estaba directamente frente a Yang. Ahora dentro de su guardia, y con su intento de contraatacar, él asestó 3 golpes en su brazo antes de devolverle la patada. Cuando aterrizó, se movió para echar hacia atrás su brazo, pero encontró que faltaba sensibilidad en dicho brazo. ¿Qué? Jaune estaba en guardia nuevamente y le dio un golpe en el muslo, obligándola a arrodillarse con otro golpe que dejó su otro brazo en un estado similar.
Con un ligero salto, le dio una patada a Jan en la mandíbula y la envió al suelo. Ren parpadeó, pero pronto se dio cuenta de lo que estaba pasando, está usando puntos de presión. Pero, ¿cómo está atravesando su aura? Coco golpeó su silla mientras pensaba. Según lo que me dijo Fox, si eres lo suficientemente preciso, aún puedes afectar a tu oponente, como una lanza que atraviesa las articulaciones de la armadura. Nora se cruzó de brazos, no parece que le haga mucho daño a su aura. Coco se encogió de hombros, más que cuando Fox lo hace, al menos. Por otra parte, Fox realmente no puede incapacitar a alguien así sin que su aura esté muy baja, o incluso vacía. Jaune lo pensó, pero encontró una respuesta diferente. Suponiendo que solo suceda una vez. La sensación en las extremidades de Jan volvió rápidamente gracias a su aura. Además de eso, su apariencia la impulsó aún más. Volvió a mirar a Jaune a tiempo para que él pausara las cosas de nuevo. Se agachó y lanzó un fuerte ataque en su estómago, pero el efecto de fuerza colocado en el ataque mostró que 5 impactos individuales se movían a través de su cuerpo. Ruby jadeó. Está golpeando el mismo lugar varias veces. Es lo suficientemente rápido como para parecer un solo golpe. Necesito aprender cómo hacer eso. Tai se rió entre dientes, no creo que puedas con una guadaña. No voy a renunciar a Crescent Rose. A medida que el tiempo volvía a moverse con normalidad, Jan sintió todos los impactos a la vez y se vio obligado a doblarse de dolor. Ella gimió pero se mantuvo en pie. Eres mejor de lo que pensé que estarías usando tu apariencia. Jaune saltó hacia atrás y se puso de pie con las manos en su abrigo de nuevo. Respiró hondo y deslizó el pie hacia adelante, listo para golpear de nuevo. Pero, la cara de Jan estaba oscurecida por el ángulo de la cámara, aunque podían ver una sonrisa, eso solo hace que mi apariencia sea más fuerte. Jan saltó hacia él nuevamente más rápido que antes, usando el retroceso de sus guanteletes. Estuvo casi instantáneamente frente a Jaune y le dio un puñetazo en la mandíbula. Eso hizo que Jan se sintiera un poco mejor, pero la presencia de Raven en su mente era difícil de ignorar. El mundo pareció romperse para ellos antes de que Jaune desapareciera de la vista, dejando a Jan confundido. Pronto, sin embargo, sintió que cierta parte de su cuerpo se tensaba. La cámara se disparó para mostrar que Jaune se había movido detrás de ella y actualmente tenía su mano envuelta en un mechón de cabello de Jan. Todos los que alguna vez habían visto a Jan enloquecer se pusieron rígidos. Sabían que Jan apreciaba su cabello, y tanto como tocarlo puede hacerla enojar. Jan, en particular, se sorprendió por la audacia. Terminó lo suficientemente sorprendida como para olvidar su enojo con Raven y volver a su estado habitual. De acuerdo, eso todavía significaba que estaba enojada porque alguien estaba jugando con su cabello. Los ojos de Jan estallaron en rojo sangre, pareciendo brillar con furia. Trató de darse la vuelta para golpearlo, pero él simplemente tiraba de su cabello y la obligaba a darse cuenta de que, si no quería correr el riesgo de que le arrancara los folículos, tendría que ser más creativa. Ella echó ambos brazos hacia atrás antes de dispararlos ligeramente hacia abajo, enviándola hacia atrás para golpear su nariz con el hombro. La acción lo tomó con la guardia baja por un momento, pero finalmente se recuperó y envolvió su mano en su cabello, usándolo como palanca mientras pateaba sus piernas debajo de ella. Él balanceó su cuerpo sobre su hombro por su cabello y hacia el suelo de cara primero. Sabía que permanecer demasiado cerca era causar problemas, así que soltó su cabello y pateó para ganar distancia. Jan procedió a golpear el suelo y se puso de pie. Su cabello brillaba, mostrando que su apariencia estaba en todo su poder. Y pensé que eras lo suficientemente inteligente como para dejar mi cabello en paz. Jaune volvió a meterse las manos en los bolsillos. Y pensé que eras lo suficientemente inteligente como para recordar que usaré cualquier ventaja que tenga. Tu cabello es largo, salvaje y un punto débil fácil. Weiss golpeó su silla antes de hacer un gesto hacia la pantalla. Gracias. Jan, finalmente de vuelta a la normalidad, finalmente habló. No lo voy a cortar. Jaune continuó, sin mencionar esa manipulación tuya. Puede que no te ciegue per se, pero te pierdes. Es fácil para mí aprovecharme. Jan gruñó, pero pronto se encontró sonriendo. Ella no lo diría, pero tenía cierto aprecio por lo sencillo que era él cuando peleaban.
tenía la costumbre de ser más solapado que la mayoría de la clase, pero todo era una forma más honorable de solapamiento. No haría nada ilegal ni actuaría de una manera que hiciera que la gente terminara pensando en él. Era estratégico, aprovechando debilidades como un brazo más débil, dolores previos o incluso cabello largo o ropa holgada. Todo estaba contemplado en las reglamentaciones como menos ético, pero aún legal para los torneos. Todo esto llevó a que él fuera su mayor desafío. Una especie de rival. Ya sea que él sintiera lo mismo o no, ella constantemente luchaba contra él en estos partidos para mejorar más de lo que podría en un salón de clases con estudiantes que no la presionarían de la misma manera. Yang deslizó su pie por el suelo antes de cargar de nuevo. Cuando Jaune detuvo el momento en el tiempo, Yang lo había predicho nuevamente. Su única opción real era ponerse en guardia y tratar de atacarla mientras estaba desequilibrada. Cuando el tiempo pasó de nuevo, los ojos de Yang se encontraron con los suyos, como si supiera lo que intentaría. Su puño se balanceó y se encontró con el de él, enviando una onda expansiva a su alrededor. Se escuchó un fuerte tono, señalando el final del partido. Wei se levantó de las gradas con su pergamino. Ambos están al 15%. Emparejamiento. Nora no apreció eso. Oh, vamos. Jaune ganó por completo. De ninguna manera. Yang finalmente volvió a su antiguo yo, en todo caso, un ataque como ese debería haberlo golpeado la próxima semana. Blake puso los ojos en blanco. Bienvenido de nuevo, Yang. Pero está claro que sus auras están en el mismo nivel o en niveles muy similares, mientras que ambos están en los niveles rojos. Es un empate, solo acéptalo. Jaune y Yang no pudieron evitar terminar su pelea con una mirada mutua en los ojos del otro. Pronto, las sonrisas se extendieron y los dos compartieron un apretón de manos. Siempre se aseguraron de terminar sus partidos con uno como señal de buena voluntad. La escena se desvaneció para mostrar la misma arena llena al día siguiente para las clases de combate. Godwich presionó un botón en su pergamino y el partido estaba listo para la siguiente carrera. Jaune Art se enfrentará a Yang Xiaolong. Yang sonrió, ya tengo una revancha. Jaune entró en la arena, exactamente igual que antes. Yang, por otro lado, menos. Cuando Yang entró en la arena, la multitud quedó desconcertada. Su cabello estaba bajo control y atado en una trenza a casi la mitad de su tamaño anterior. Yang negó con la cabeza rápidamente como para asegurarse de que realmente estaba viendo esto. Y sí, de hecho estaba viendo a su yo alternativo, que se parecía mucho a ella, con el cabello atado. Wei sintió un cierto nivel de satisfacción en su comportamiento. ¿Ves? Así es como manejas el cabello largo en una pelea. Yang ocupó su lugar frente a Jaune, esperando que Godwich diera el comienzo del partido. Jaune no estaba tan sorprendido como los espectadores por su cabello, o al menos no lo mostró. Tienes tu cabello bajo control. ¿Cuál es la ocasión? Yang hizo crujir los nudillos. No hay ocasión. Solo quitando una desventaja. Jaune sonrió y volvió a sacar las manos de los bolsillos. Los dos tomaron posiciones de pelea. Los dos saltaron uno hacia el otro en un cuadro congelado. Yang había saltado en el aire, con la intención de golpear con el puño a Jaune. Mientras tanto, Jaune se movía de abajo hacia arriba con un golpe de palma abierto. Esto pronto se desvaneció en lo que parecía una pintura de la escena. Detrás de Yang había una llama ardiente, una parte de la cual había formado un dragón largo dorado. Detrás de Jaune, la escena tuvo el efecto de vidrios rotos, similar a su efecto de detención del tiempo. Ruby se quedó boquiabierta ante la escena. ¡Wow! Eso se ve tan genial. Yang sonrió y asintió, realmente lo soy. La escena terminó y se volvió negra, finalizando la proyección. ¡Oh vamos! Yang resopló molesto. Quiero saber quién ganaría. Ren simplemente se encogió de hombros. En realidad, aprecio bastante la ambigüedad. En la narración, puede hacer que la gente hable o dejar una oportunidad para una interpretación posterior. Dicho esto, aunque entiendo la necesidad de una conclusión, esta es una historia que no necesariamente necesito uno. Yang puso los ojos en blanco, probablemente todavía voy a desafiarlo con esa cosa de la arena del holograma. Capítulo 125. Respira profundo. Rey. Nox, ¿estás bien? Kim.
Maldita sea Microsoft y sus suscripciones, ya ni siquiera puedo trabajar con las viejas ideas. ¿Por qué no solo pagar por las funciones adicionales y hacer que el trabajo real sea de uso gratuito? Pero no. Ni siquiera puedo guardar un proyecto para trabajar. Nox, entonces, ¿cómo estamos aquí? Rey, tuve que improvisar. Pero aquí estamos y está fuera, maldita sea. Espero que lo disfrutes. Inspiración. N/A/. La pandilla reunida estaba repasando lo que acababa de suceder mientras la pantalla cobraba vida una vez más. La pantalla era un vacío negro, un silbido constante se filtraba a través de los altavoces. ¿Qué es eso? La cabeza de Ruby se inclinó ligeramente. Penny, después de un análisis del sonido en particular, respondió. Parece ser el silbido de una válvula de gas. Específicamente, uno conectado a un recipiente más grande que está cerca. Winter se volvió hacia el autómata, un lanzallamas. Penny negó con la cabeza. No. El sonido es inconsistente con los lanzallamas. Creo que está estrictamente basado en gas. El negro de la pantalla comenzaba a corroerse en el centro antes de desaparecer para revelar a un hombre con un traje completo de tela y hierro. Todo sobre el hombre estaba cubierto de pies a cabeza, desde sus botas selladas en las piernas de sus pantalones hasta su máscara de gas y casco sellado. En conjunto, su cuerpo estaba completamente sellado por dentro, ni siquiera el aire podía pasar sin atravesar los filtros de su máscara. Cada respiración venía con un sonido filtrado, uno que perseguiría a hombres menores. Todos no pudieron evitar un rápido escalofrío que les recorrió la columna vertebral. Ironwood parpadeó al ver al hombre. El atuendo era claramente de base militar, pero hubo contribuciones claras de un traje de materiales peligrosos. El hombre miró a su alrededor y parecía que iba a atravesar la pantalla, pero la cámara se alejó para mostrarlo entrar en un almacén a través de una pared de metal. El hombre caminó por el área, inspeccionando los diversos artículos esparcidos por el área de almacenamiento. La mayor parte del almacén estaba vacío salvo por los estantes, desmoronándose debido a su edad. El hombre caminó, sus pasos resonando a través del viejo edificio. Miró uno de los estantes antes de patearlo y colapsar toda la estructura. ¿Por qué hizo eso? Ruby no podía entender a este tipo. El hombre continuó su camino hacia el interior antes de llegar a una oficina lateral, una vez utilizada por la gerencia del almacén durante sus años operativos. Probó el pomo de la puerta, pero descubrió que era mucho más probable que su bota abriera la lámina de madera. Cuando la madera cayó al suelo, entró en la oficina y trató de ver si podía sacar algo de la computadora. La pantalla ni siquiera se encendió, así que simplemente la golpeó y se puso de pie de nuevo. Eso es lamentable. Nora jadeó, ese es Jaune. Jaune suspiró y le dio una patada al escritorio antes de regresar al edificio principal. Una vez más en la brecha, hizo su camino de regreso al mundo de Remnant. Se reveló que el almacén estaba en un sitio minero de SDC, uno bastante grande, en la tundra de Atlassian. Ironwood asintió, eso podría explicar el traje. El aislamiento sería muy útil en la tundra. Jaune caminó hacia el patio central y miró hacia la mina principal. No era la mina más grande de Atlas, pero fue el sitio de su peor colapso en 30 años, en el que murieron 20 mineros. Ilya se puso tensa. Reconoció la mina, un poco demasiado. Este era el lugar donde trabajaban sus padres antes de que un derrumbe los matara a ambos. Jaune miró a su alrededor, medio esperando que algo apareciera para atacarlo por la razón que fuera. Dado que los Grimm supuestamente se habían apoderado de la mina, no era exactamente una preocupación tan loca. Ilya sintió que se agarraba con más fuerza a la silla. La idea de la mina la enfurecía, la idea de que los Grimm se hicieran cargo de lo que básicamente era la tumba de sus padres no la ayudaba. Jaune miró hacia el cielo, pensando en voz alta. No está aquí. Esperaba que esto fuera fácil, pero parece que necesito reevaluar mis planes. Jaune se detuvo cuando vio que la nieve de la tundra se elevaba en un camino hacia él. Jaune aún no estaba seguro de qué era, así que volvió a meterse dentro para observar desde un lugar seguro. Un gran transporte de tropas se detuvo al borde de la mina. Según los logotipos y el equipo de invierno de los ocupantes, se demostró que era una rama Atlas del Colmillo Blanco.
Había algo en la parte trasera del camión cubierto por una lona, una caja oculta a la vista. Uno de los miembros de Fang saltó del asiento del pasajero delantero y miró a su alrededor. Escanea el área. No quiero que Atlas se entere de lo que estamos haciendo hasta que sea demasiado tarde. ¿Qué están planeando? Siena sabía que fuera lo que fuera tenía que ser grande, pero era difícil decir qué. Jaune observó cómo se desplegaban y un par descargaba la caja de la lona. Les tomó un tiempo antes de asentir y abrir la caja. Sin embargo, Jaune quedó atónito una vez que abrieron la caja. Ahora sentado en el suelo helado, había un bote de gas brillante del tamaño de un pequeño humano. Nada demasiado loco, era común para cocinar gases o combustible. Pero esos símbolos en el costado son los que realmente llamaron su atención. Una calavera azul centrada sobre una X roja y una nube negra que emana de ambos lados. Ozpin sintió que su cuerpo se helaba. Eso es imposible. Jaune se quedó atónito el tiempo suficiente para no darse cuenta de que el gruñido colmillo blanco se acercaba sigilosamente detrás de él y le apuntaba con un arma a la espalda. No te muevas. Jaune gruñó, un poco enojado porque no notó al hombre, pero tenía esperanzas de acercarse al bote. Eso, Ozpin tuvo que comentar. ¿Por qué Remnant querría acercarse? Ruby saltó ante los gritos repentinos. ¿Qué está pasando? Oleg se ajustó las gafas y recordó su trabajo. Una vez que se dio cuenta de lo que era, todo lo que pudo reunir fue un sonido agudo. Jaune fue llevado al camión y al bote con una pistola en la espalda. Miró el bote, casi asombrado por él. Su atención tuvo que ser desviada hacia el líder. El líder no era mucho más alto que él y vestía ropa pesada de invierno. Lo único que mostraba que era una fauna era un par de grandes colmillos en su boca que asomaban por su boca. Sonrió al ver a Jaune mientras se acercaba. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un humano husmeando? Jaune miró al hombre a los ojos. No es que realmente pudiera decir eso dada la máscara. ¿De dónde sacaste este bote? ¿Qué? ¿De dónde sacaste ese bote? ¿Qué te importa? El líder hizo un gesto a sus asociados para que prepararan una ejecución grabada, como el miembro de la junta de Schnee el otro día. Otro humano muerto haría maravillas por la causa en sus mentes retorcidas. Weiss apretó los puños y lo estrelló contra su silla. La junta directiva de la COSUDE siempre había sido blanco, casi tanto como su familia y cualquiera que se asociara activamente con ellos. Era la razón principal por la que odiaba al colmillo blanco tanto como ella. Jaune se mantuvo resuelto y muy honesto. Lo quiero. ¿Eh? Ya me escuchaste. Quiero el gas dentro de ese bote. Los dos que realmente sabían lo que había allí estaban asustados y congelados en su lugar, dejando que el resto solo adivinara y se preocupara en función de sus expresiones. El miembro principal de Fang se echó a reír. Es así. Lástima. Este fue el único, y tenemos planes para eso. Jaune miró hacia el bote. Así es. ¿Para qué? Eres demasiado curioso para tu propio bien. Jaune se volvió hacia el hombre. Me vas a matar de todos modos. ¿Por qué no me das una idea de lo que sucedería con eso? La cámara cayó y se acercó a su muñeca para revelar una pequeña nariz que enviaba algo que no podían ver directamente. La única forma en que sabían que algo estaba pasando era la distorsión al final. El líder respiró hondo y se rió entre dientes. Supongo que puedo hacer mucho por ti. Asustarte antes de que te matemos. Seguro. Te lo diré. Juan le gustaba demasiado la idea de eso. Siena gruñó con ira. Se negaba a creer que este hombre era miembro de Witefam, pero se estaba volviendo claro que estaba perdiendo el control de la organización en este punto. Jaune miró al bote y luego a él. Eso es un desperdicio. ¿Desperdicio? El hombre se burló. Oh, por favor. ¿Qué sabrías? Mucho en realidad. ¿Sabes qué es ese gas? ¿Eh? Por supuesto que sí. Es Galaxtripatoximina, OGT, interrumpió Jaune. Un gas desarrollado por primera vez en la Era Oscura y utilizado por última vez en la Gran Guerra. Si eso es lo último, no dejaré que lo uses en tu frívola causa. Eso realmente lo molestó, frívolo. Hijo de puta. El hombre pareció tambalearse un poco. Jaune negó con la cabeza. No, no lo harás. Volvió a saltar sobre su captor y lo tiró al suelo con poco esfuerzo.
Antes de que cualquiera de ellos pudiera disparar, movió su brazo en un arco frente a él mientras un gas blanco brillante fluía de su mano, causando que perdieran el control de sus piernas y cayeran al suelo. Nora jadeó. ¿Qué acaba de pasar? Jaune pasó por encima del grupo y se acercó al bote. El gas P6, diseñado originalmente como anestésico, aumentó la concentración. La exposición a altas concentraciones puede causar la pérdida del control muscular en pequeñas dosis. Alcanzó el bote y frotó su mano enguantada contra el metal reluciente. Pero GTT, eso es un gas real. La exposición a bajas concentraciones puede causar sangrado en los ojos, desgarro muscular, acumulación de sangre en los pulmones, etc. Te desgarra por dentro. Ruby se estremeció ante la idea, y casi vomitó ante la idea. Oh, dioses, ¿por qué? Cinder tenía los ojos muy abiertos y estaba interesada en escuchar más. Podrías matar a un ejército con todo lo que tienes aquí si lo intentaras. Si fuera poco. Pero esto es GTT puro. Puso su otra mano sobre el bote, como si fuera un altar de los dioses. Esto podría devorar el cuerpo hasta que no quede nada. Suficiente para convertir un reino en un cementerio y matar a cualquier carroñero que intente acercarse a los cadáveres. Los dedos de Jaune se apretaron y su respiración se volvió un poco pesada. Oh, qué hermosa sustancia química de la muerte. Yang se alejó de la pantalla. ¿Está bien? Jaune comenzó a reír. Una bestia tan rara necesita ser preservada y no puedo permitir que la desperdicies en tu movimiento. El plomo apretó los dientes y comenzó a levantarse de nuevo hasta sus pies, aunque lenta y temblorosamente. Levantó su arma hacia Jaune, una mano temblorosa dificultaba apuntar. Oleg se tensó. Oh, eso no es bueno. El hombre disparó un tiro hacia Jaune. Para su crédito, lo golpeó en la cabeza, pero dicha cabeza estaba cubierta por un aura y un casco inclinado, los cuales hicieron que la bala rebotara y abriera un agujero en el bote. Al darse cuenta de lo que sucedió, la escena quedó en silencio, ni un solo sonido, ya que el bote se abrió. Sin gasolina, Ospin y Oleg se derrumbaron en sus sillas aliviados. Jaune estaba quieto antes de que sus manos se apretaran en puños temblorosos. Estaba vacío. El cuerpo de Jaune estaba temblando antes de que una nube blanca se levantara a su alrededor. Esto les permitió hacer la transición a un toro volador con el logotipo de Atlas en el costado, aún en el aire. La cámara se movió hacia el interior para mostrar a Clover of the Ace Operatives mirando un holograma de la mina mientras se dirigía a su unidad militar Atlas para la misión. Muy bien, gente, recuerden, los Colmillo Blanco creen que tienen un bote real de gas de la Gran Guerra. Ironwood suspiró y asintió, así que era una trampa. Clover continuó. Eso significa que van a tener más cuidado con eso, y también debemos actuar como tal por ahora. Si se desesperan lo suficiente como para tratar de derribarnos con ellos, podemos usar su confusión para tomar. Todos a la vez. Prepárense, gente. Estamos aterrizando. La cámara se movió para mostrar al piloto, estirando un poco el cuello para mirar al suelo. Señor. Es posible que desee reconsiderar este plan. ¿Qué? Clover se movió para unirse al piloto en la ventana principal. Lo que vio fue más que un poco inquietante. Primero fue el bote roto, lo que significa que Whitefang sabría que era una trampa. Probablemente estarían esperando en una emboscada, si no estuvieran esparcidos alrededor. Clover sabía que aún podía ser una trampa, sin embargo, llévanos más adentro. Caminaremos. Un aterrizaje y una carrera cautelosa en formación, el grupo Atlas llegó a la escena y finalmente pudo ver bien lo que había antes. Cualquier pretexto de que esto era una trampa se desvaneció de la mente de Clover. Vómito, sangre y piel derretida rodearon los cuerpos de Whitefang. No pudieron encontrar heridas en los cuerpos, pero estaba claro que, sin embargo, murieron, fue con una intensa cantidad de dolor. Esto hizo que muchos se sacudieran y o vomitaran de la escena. Era seguro decir que habían visto cosas terribles, pero esto se llevó la palma. Incluso a Cinder le resultó difícil retener su almuerzo. Había carbonizado cuerpos, y habían gritado de dolor y tormento, pero lo que sea que causó esto estaba en otro nivel por completo. Antes de que uno de los soldados pudiera acercarse para inspeccionar los cuerpos apropiadamente, Clover levantó una mano para detenerlo.
Había un olor persistente en el aire, inocuo y casi olvidable, pero para Clover era demasiado familiar. Un olor que tuvo la suerte de captar antes de acercarse más. Reaper 3. Todavía hay un poco en el área. Mientras no nos acerquemos a los cuerpos, estaremos bien. Los hombres retrocedieron casi de inmediato. Reaper 3 era un gas peligroso diseñado para la guerra en las edades oscuras de Remnant. La exposición garantiza la muerte, incluso demorándose después alrededor de los cuerpos. Mientras mantengan su distancia ahora, estarían bien. Dicho esto, era una sustancia controlada que nadie debería poder tener en sus manos sin una licencia. Uno de los soldados miró la escena. ¿Quién diablos haría esto? Clover respiró hondo de la escena. Solo hay un hombre que conozco que usaría Reaper 3 tan abiertamente. ¿Es eso algo malo, señor? A decir verdad, probablemente sea la única persona en todo Remnant a la que le confiaría. La escena cambió para mostrar al general Ironwood revisando un informe de personal. En el holograma había una imagen de Jaune con su máscara y casco finalmente quitados. Se parecía a la versión en los asientos, aunque su cabello estaba mucho más corto y tenía una apariencia más brusca. La información debajo se leyó para llenar los espacios en blanco. Nombre: Arco de Jaune. Ocupación: cazador/ingeniero químico. Notas: se especializa en la creación y catalogación de sustancias químicas basadas en gases. Creador de Omen Gas, utilizado para predecir frentes de tormenta entrantes. Está dispuesto a trabajar para tener acceso a armas de gas raras para agregar a su colección. A menudo afirma que estos hallazgos raros deben conservarse en lugar de desperdiciarse por el uso. El mundo se cerró poco después de ver esto. Esto hizo que la mayoría suspirara aliviada. Cinder estaba menos que emocionada. Había esperado que la escena de antes le diera un verdadero espectáculo. Pero él es solo otro cazador. Kim apareció de nuevo y se rió. ¿Qué tal un breve intermedio? Capítulo 126. Intermedio 11. Revelaciones. Rey. Intermedio de nuevo. Nox. De vuelta en la ranura, ¿eh? Rey. De alguna manera. No ayuda, ya no puedo ver el recuento de palabras. O bien. Así es la vida, supongo. De todos modos, espero que todos disfruten como siempre. Inspiración. N/A/. El grupo finalmente comenzó a dispersarse y Emerald supo que era ahora o nunca. Si pudiera llegar a los maestros de Viacom, estaría a salvo. Agachándose para evitar la mirada de Cinder, encontró su objetivo y se movió rápidamente. Pronto estuvo cara a cara con los maestros de Viacom, siendo Ozpin el más cercano a ella. Señor. Necesito hablar con usted. Ozpin miró hacia ella y se quedó en silencio un momento. Después de una pausa que a Emerald le pareció una eternidad, Ozpin se volvió hacia sus compañeros de trabajo. Adelante. Parece que me necesitan. Glinda se acercó un paso más. ¿Está seguro, señor? La vimos con... Soy consciente. Continúa. Si ella quería hacerme daño, no puede hacerlo dentro del teatro de todos modos. Glinda suspiró y sacudió la cabeza. Está bien. Nos vemos en el salón cuando termines. Con eso, Glinda alejó al resto del grupo, dejando solo al director y al ladrón. Emerald se paró frente a este hombre que parecía mucho más grande que cualquiera que hubiera visto antes. Estar cara a cara con Ozpin haría temblar incluso a los guerreros más poderosos. Sin embargo, allí estaba ella, una humilde ladrona con la garganta seca, lo que dificultaba el comienzo. Eventualmente encontró su coraje. Señor. Yo. Ozpin le tendió una mano. Lo sé. Esto tomó a Emerald con la guardia baja más de lo que esperaba. Tú, ¿sabes qué? He visto tantas cosas en este mundo que sería difícil no reconocer un alma arrepentida, especialmente una tan descarada como la tuya. Emerald se sorprendió de la facilidad con la que él la leyó. Ella respiró hondo y se armó de valor nuevamente. Quiero sincerarme. Sobre Cinder, la brecha, todo. Raven gruñó mientras caminaba por los pasillos del teatro. Estar de vuelta aquí ya era bastante molesto, pero el desafío abierto de su hija contra ella no le sentaba bien. Ella no sabe lo que hay ahí fuera. ¡Qué poderoso es Salem! Fue interrumpida por encontrarse con el general Ironwood por detrás.
Ironwood se volvió hacia ella y entrecerró los ojos. Cuervo. Jaime. Raven trató de pasar junto a él, pero algo la obligó a hablar. Tal vez si supiera la verdad, podría hacer entrar en razón al resto de ellos. Creo que podría tener algo que decirte. Después de todo este tiempo, ¿qué cambió? Esto es importante, James. Su mirada se agudizó mientras cruzaba los brazos. Necesito contarte sobre Salem. Lo que sé. Acerca de que ella es inmortal. Raven parpadeó en estado de shock. ¿Qué? Ozpin tuvo que aclararse después de que apareciera la otra versión en el cine. Pero tú, ¿estás de acuerdo con todo esto? ¿De acuerdo? No. No se puede esperar que nadie esté de acuerdo con eso. Quise decir las mentiras de Ozpin. ¿Qué mentiras? Nos estaba ocultando esto. De todos. Ironwood se burló por un momento. Bien entonces, Raven, dime, ¿qué le has dicho a tu tribu sobre ella? Esto tomó al líder de los bandidos con la guardia baja. ¿Qué estás? Bien. Los ojos entrecerrados de Ironwood se agudizaron aún más. Seguramente, si vas a condenar a Ozpin por ocultar información, seguramente le has dicho a tu tribu que todo lo relacionado con Salem no se puede detener y que no hay remedio, ¿verdad? Pero sé que no lo hiciste. ¿Y sabes cómo? Lo sé. Ironwood hinchó el pecho y la miró desde arriba. No hacia ella, como si su misma existencia fuera una afrenta para él en ese momento. Porque todavía están vivos. Si mataras cualquier esperanza en la humanidad, los Grimm te habrían invadido mucho más rápido de lo que podrías manejar. Raven apretó los dientes. ¿Y qué hay de ti, eh? ¿Vas a quedarte sentado y aceptar que todo es inútil? Que estamos peleando una batalla perdida. Perdiendo. La voz de Ironwood se calmó un poco. No perdido. Déjame hacerte una pregunta, Raven. Si tu campamento estuviera rodeado sin forma de escapar, ¿te rendirías y abrirías las puertas de par en par? ¿O resistirías tanto como puedas, aferrándote a la esperanza hasta puede estallar? Se necesita una persona fuerte para aferrarse a la esperanza cuando todo parece perdido. Más como una persona tonta. Raven gruñó y apretó los dientes. Ella resopló y lo empujó, golpeando su hombro contra el de él a propósito. Ella se alejó, insatisfecha con el resultado. Ironwood la llamó. Finalmente te entiendo, Raven. Sé lo que eres. Eres una cobarde derrotista. En el momento en que aparece alguien más fuerte que tú o algo te asusta, te das la vuelta y te escondes. Pretendes ser fuerte, pero todo es un acto. Con su punto hecho y un Raven enojado detrás de él, Ironwood se alejó, sin escuchar a Raven hacer ningún sonido más que un rugido enfurecido. La arena estaba tan activa como lo había estado en los intermedios anteriores. En este momento, Tai se encontró compitiendo con Ruby. Una vez que la joven de ojos plateados se enteró de la apariencia de su padre, quiso probar su propia velocidad contra la de él. Por supuesto, tuvo que reducir su aura a la mitad para igualarla, pero eso también dejó un 35% abierto para superarla en velocidad. En este momento, sin embargo, fue una carrera justa. Tai se deslizó hasta el final de la pista y sonrió, habiendo ganado la carrera por unos centímetros. Lo siento, Ruby. Parece que tu viejo todavía lo tiene. Ruby resopló, no es justo. Eres más alta que yo y tus piernas son más largas. Tal vez, pero te estabas defendiendo. Los padres y las figuras paternas, inspirados por algunas de las cosas que habían visto en la pantalla, comenzaron a entrenar con los estudiantes de Beacon. A un lado, uno podía encontrar a Kira enseñando los signos manuales de meditación Kujin a cualquiera que quisiera aprenderlos. En este caso, San y Ren. Velvet también los encontró útiles para controlar sus niveles de estrés. Al otro lado estaba Crow enseñando los puntos más finos del control ambiental, o usando el entorno a tu favor en la batalla. Nora, Neptune y Weiss encontraron esto bastante útil, aunque Weiss tenía problemas con los gestos del maestro y la bebida constante. Blake no se unió a ninguno de los grupos todavía. Su madre dijo que entrenaría con ella, pero Kali estaba fuera por el momento. Blake respiró hondo mientras esperaba contra la pared. Demasiado para el entrenamiento. Pero ella renunció a eso demasiado pronto. Blake. Kali llamó desde la entrada a la arena principal.
Corrió de regreso a la arena, vestida con su armadura lacada y con su katana gemela a su lado. Es seguro decir que Blake estaba un poco sorprendido. «¿Mamá?» «¿Sí?» Kali sonrió cuando llegó junto a su hija. «¿Estás lista?» «Seguro». Blake y Kali se dirigieron al área central, reservada para combates de sparring. Blake sacó su arma de su espalda, y Kali tomó una postura amplia con una de sus espadas desenvainadas. Compartieron un tenso momento de silencio antes de que Blake se levantara de un salto usando su apariencia para redirigir hacia la izquierda de su madre. Los ojos de Kali siguieron a su hija y detuvieron el ataque. El estilo de lucha de Kali estaba cerca de casa y se centró en mantener a su oponente alerta. Cuando Blake esquivó otro ataque, descubrió que su madre era ambidiestra, al recibir una cara llena de la parte posterior de la segunda katana de Kali. Cuando Blake usó un clon para alejarse, encontró a su madre empuñando sus armas en duelo. Kali, en lugar de continuar haciéndolo, apartó una de sus armas con un fuerte chasquido metálico. Blake estaba empezando a entender a su madre. Ese fue su error. Kali sonrió y arrojó su arma en la mano al aire con un ligero giro. Mientras descendía, pateó la empuñadura hacia adelante y la envió volando hacia su hija. Cuando Blake se agachó a un lado, descubrió que su madre había seguido la hoja con su segundo desenvainado. Un corte arrancó un gran trozo de aura de la piscina de Blake y Kali rodó alrededor de Blake para encontrarse con su primera espada en el suelo. Tomándolo en la mano, ella estaba de vuelta en su postura de 2 hojas. Kali sonrió a su manera afable. «Apuesto a que no sabías que tu madre era tan buena». Blake tampoco pudo evitar sonreír. «Si te soy sincero, nunca te critiqué a ti ni a papá por ser demasiado buenos peleando». «¿Lucha?» Kali se rió. «Oh, cariño». Kali se tronó el cuello y amplió su postura un poco. «Soy un guerrero». Mientras volaba hacia adelante esta vez, sus espadas se balancearon en una danza de acero y luz. Un giro elegante y un gran swing derribaron un poco a Blake. Su postura cayó cuando golpeó con ambas hojas a Blake con la fuerza suficiente para quitárselo de la mano. Con una espada en la garganta de su hija, Kali fue la ganadora de su encuentro. Después de ayudar a su hija a ponerse de pie, Kali tuvo que sacarlas a ambas del círculo. No se dijo, pero fue una cortesía abandonar la arena una vez que terminó el partido y permitir que quienquiera que estuviera esperando tomara su turno. Mientras Blake y Kali repasaban lo sucedido, Jaune subió a la arena. Tenía la esperanza de mejorar sus habilidades con sus cuchillos y el cañón de mano antes de regresar a casa. De pie frente a él estaba, curiosamente, Siena Khan. Había planeado pedirle ayuda a Pirra, pero el líder de Whitefang insistió. Para Jaune, tenía sentido. Pirra continuaría ayudándolo con su manejo de la espada, pero los cuchillos y un cañón de mano eran parte de su régimen de entrenamiento. Jaune respiró hondo y abrió su escudo con su arma en la mano en lugar de su espada. Siena, después de conocer la historia de su familia con los derechos de las faunas, accedió a ayudarlo a entrenarlo si podía. Muy bien, ahora, voy a ponerte a prueba para ver con qué tengo que trabajar. Levantó un conjunto de objetivos a mano alzada. Voy a lanzar estos y tú los vas a disparar en el aire. Jaune tartamudeó un poco. Espera, pero apenas sé. Ir. Siena lanzó el primero al aire por encima de su cabeza. Jaune tuvo que prestar atención y apuntó a Durendal hacia el objetivo. Disparó el tiro, pero el objetivo aterrizó sin un rasguño. Siena miró al objetivo y asintió, tomando el segundo y arrojándolo hacia arriba, otra vez. Jaune disparó otro tiro, pero volvió a encontrar el objetivo circular ileso. Esto fue un poco desalentador, pero Jaune sabía que la única razón por la que golpeó a Weiss antes fue porque ella estaba en blanco. Siena sintió y agarró un tercer objetivo, fuego. Jaune volvió a apuntar su arma y disparó. Esta vez, sin embargo, el objetivo volteó en el aire cuando el disparo de Jaune golpeó la sección inferior del objetivo. Jaune sintió que su ánimo mejoraba casi al instante. Siena sintió. Eres rápido en la comprensión. O simplemente tienes suerte. Probemos esos cuchillos. Jaune puso una cara seria y asintió. Guardó el arma en una bolsa que descansaba detrás de su escudo y agarró los 3 cuchillos escondidos detrás del metal. Bueno.
Siena notó cómo sostenía los cuchillos, un cierto nivel de familiaridad que la hizo pensar que podría necesitar presionarlo más con los cuchillos. Eso, o simplemente estaba acostumbrado a sostenerlos y tenía poca habilidad para lanzarlos. Está bien, prepárate. Levantó una versión de madera de los objetivos y la arrojó hacia arriba, ahora. La mano de Jaune se volvió borrosa por un momento cuando su cuchillo fue enviado al aire, golpeando el cuadrado del objetivo en el centro a la altura de su ascenso. El objetivo cayó al suelo entre ellos con el cuchillo clavado lo suficientemente profundo como para permanecer a pesar del impacto de golpear el suelo. Siena parpadeó, sorprendida al principio. Eso fue impresionante. Ella tomó 2 de los objetivos en sus manos esta vez. Ahora, para una prueba real. Esta vez, cuando los lanzó al aire, se quedó en silencio para probar sus reflejos. Podía ver su mano balancearse 2 veces, enviando los cuchillos al aire en 2 momentos distintos. El primero se clavó en el objetivo en su altura, mientras que el otro golpeó al segundo un poco después. Jaune tomó una respiración muy necesaria que no sabía que estaba conteniendo. ¿Cómo fue eso? Siena tomó uno de los cuchillos de los objetivos. ¿Dijiste que tu madre te enseñó a hacer esto? Sí. ¿Por qué? Porque ella es una excelente maestra, no aprendes anormalmente rápido. Jaune se rascó nerviosamente la parte posterior de la cabeza. Bueno, mi mamá tiene un don para este tipo de cosas. Siena recogió los cuchillos y se los arrojó. A pesar de estar desprevenido, los atrapó sin lastimarse, aunque sin ningún sentido de la gracia. Observó y decidió probar algo. Había lanzado los 2 primeros juntos, uno tras otro. El tercero, lo arrojó de la misma manera que lo hizo con los demás, y descubrió que él atrapó un poco mejor que los demás. Es un comienzo, al menos. Su tiempo en la arena había terminado por ahora, por lo que tuvieron que salir y hacerse a un lado. Mientras todos estaban enfocados en su tiempo limitado para entrenar, Oscar se sentó y se alejó de todos. Mientras los observaba, algo se agitó dentro de él, una sensación desconocida. ¿Qué es eso? A pesar de que un Ozpin estaba en el mismo edificio y muy vivo, el Ozpin en su cabeza permaneció. Nostalgia. A medida que envejeces, la sientes cuando miras hacia atrás y ves las cosas como eran. Oscar volvió a mirar hacia los grupos. Es tan raro, conozco estas caras, pero son tan diferentes. La edad hará eso, Oscar. Acostúmbrate. No es solo eso. ¿Te refieres al brazo de la señora Xiaolong y la señora Nikos? Sí. Es probable que hayan sido traídos aquí antes de la caída de Beacon. Y tal como están las cosas ahora, eso puede evitarse por completo. Lo admito, estoy un poco celoso de eso. Eso es algo más en lo que pensé. ¿Qué pasa cuando volvemos? Si no mueres en la caída, nuestras almas no terminarán unidas. Simplemente nos desvaneceremos. Por lo que hemos visto, lo dudo. Probablemente volvamos a nuestra versión de los hechos. La caída había pasado y volveremos a ser como antes, aunque con un poco más de conocimiento. Entonces vamos a tener que vivir con eso. Hemos visto su futuro. Tenemos que vivir con cómo nos resultaron las cosas, sabiendo lo que pudo haber sido. Oscar, he vivido muchas vidas pensando exactamente en eso. Lo que podría haber sido es una frase que me atormenta más de lo que me gustaría admitir. Pero aprendí algo en mi tiempo en Remnant, tuve que tomar una decisión. Podría revolcarme y enfurruñarme en lo que podría haber sido, o podría mantenerme erguido y asegurarme de que nadie tenga que vivir con esos remordimientos. Cuando regresemos, no puedo decir que las cosas no serán difíciles, pero pocas cosas son fáciles. Pueden pararse y crear un mundo tan grandioso como su futuro. Oscar respiró hondo y asintió con una leve sonrisa, sí. Vamos a hacer eso. El intercomunicador dejó escapar un tono antes de que escucharan a Kim. Por favor, regresa al teatro principal. Nuestra próxima función comenzará pronto. Con el clic familiar del sistema de megafonía, todos en la arena se movieron para colocar sus armas y armaduras. Antes de emprender el camino de regreso al teatro. Antes de que el anuncio sonara en el teatro, Emerald terminó su historia y suplica al director. Y eso es todo lo que sé. Ozpin asintió, dejando que la niña contara su historia sin interrupción. Ahora que ella había terminado, se expresó a sí mismo por primera vez.
Estoy agradecido por lo que me has dicho, y haremos todo lo posible para actuar sobre esto cuando regresemos. Pero tengo que preguntarte qué planeas hacer después de eso. Los ojos de Emerald bajaron al suelo, todavía inseguros. Yo no lo sé. Ospina sintió con empatía por su difícil situación. Entiendo tu estado de ánimo. Todo lo que has conocido se ha derrumbado. Es un sentimiento con el que estoy demasiado familiarizado. Pero, si lo deseas, estaremos más que felices de encontrarte un lugar en Beacon. El intercomunicador cobró vida y les indicó a todos que regresaran. Ospin se volvió hacia Emerald por un momento, piénsalo. Dicho esto, caminó de regreso al teatro. Emerald se quedó de pie en el pasillo. Ella no sabía qué hacer a continuación. Cinder la había ordenado y planeado todo en el tiempo que se conocían. Muchos pensarían que sería liberador para ella poder pensar por sí misma ahora, pero no lo era para ella. Había estado sola la mayor parte de su vida y ahora había abandonado lo poco que tenía. Estaba sola de nuevo. Se volvió hacia el teatro principal, preguntándose. Podía irse al teatro, o podía irse y esperar que las cosas funcionaran cuando todos regresaran y el tiempo volviera a pasar para ellos. ¿A dónde voy ahora? Estaba en silencio, quieta e insegura. Emerald tembló cuando dio un paso hacia el teatro. Pensó en lo que le dijo Mercury. Que si quería un vínculo real con los demás, debería tratar de encontrarlo con esos niños de Beacon. Dijo niños, pero en realidad eran de la misma edad, salvo Ruby, por supuesto. Por ahora, se quedaría y vería si todavía había esperanza para ella. Tal vez, solo tal vez, no necesitaba quedarse sola. Capítulo 127. Sangre de hierro y armadura de acero Knox. Todas las manos a las estaciones de batalla. Todas las manos a las estaciones de batalla. Ki. Esto pasó por más de un par de reinicios. De todos modos, alguien preguntó sobre esto, pero no estaba seguro si lo haría. Nunca lo había visto y no estaba seguro de si lo haría. Por otra parte, la vida es extraña. De todos modos, espero que lo disfruten, como siempre. En cuanto a por qué, sabía un poco al respecto, pero no me metí demasiado en las cosas. Dicho esto, abrí la historia y la encontré bastante interesante. De hecho, aprecio que mantuvieran el hundimiento del capó en la apertura. No sé. Me gustó lo suficiente como para querer publicar esto. Así que, aquí vamos. Inspiración. Azurlane. / Con todos nuevamente juntos, era hora de comenzar una nueva visualización. Dicho esto, era importante hablar sobre el ligero cambio en la composición del grupo. Cinder ahora estaba sola en su lado del teatro, más o menos. Raven había tomado un lugar muy atrás en ese lado porque no había nadie allí. A todos los efectos, Cinder estaba sola. Mercury se había movido a un área lateral no muy lejos, pero claramente en sus propios términos. Emerald, mientras tanto, se había movido al lado opuesto del grupo, como si pudieran protegerla de la ira de Cinder, suponiendo que incluso se diera cuenta y o le importara en este punto. Así comienza el próximo mundo. El mundo se abrió a una vista del cielo, la inmensidad del azul extendiéndose sobre todo. Pronto, la cámara se movió hacia abajo para mostrar una toma azul más oscura en la mitad inferior de la pantalla. Una pequeña ola se movió para revelar que este azul más oscuro era una gran masa de agua. Neptune se sacudió en su silla, agarrándose del cuerpo de agua claramente grande. San puso una mano en el hombro de su amigo para ayudarlo a aterrizar. Pocas personas en la audiencia sabían sobre la fobia de Neptune, y dijeron que el intelectual de cabello azul quería que siguiera siendo así. Pero esto también significaba que San era el único que podía tratar de calmarlo. Algo voló a través de la pantalla, levantando el agua detrás de él. Ruby creció en una isla, pero nunca antes había visto algo tan grande en el océano. ¿Qué fue eso? Jaune, cuyo hogar tenía una armada permanente, no estaba muy seguro, pero trató de adivinar. Tal vez una lancha rápida. Ya sabes, una lancha más pequeña diseñada para ir más rápido que las versiones más grandes. Nunca he visto uno antes. Taya sintió, la mayoría de los barcos alrededor de Patch son de carga, pesca o transbordadores. Por lo general, no vemos ningún otro tipo. La cámara se movió rápidamente por la superficie para intentar captar lo que acababa de pasar.
Cuando los alcanzó, encontró algo un poco diferente de lo que esperaban. Un pie cayó al agua, deslizándose como un patinador sobre hielo, dejando olas a su paso. La cámara trazó hacia arriba para revelar a una persona navegando a través de este mundo de agua. Estaba vestida con un chaleco rojo con una capucha sobre la cabeza. El resto de su atuendo se parecía a un uniforme marino modificado. Sin embargo, las características más interesantes fueron las protuberancias de metal que se asemejaban a partes de un crucero naval, particularmente 2 juegos de baterías gemelas, una a cada lado. Los torpedos se almacenaron junto a la armadura que sostenía las armas. La niña se deslizó por el agua sobre lo que parecían patines. Toda su armadura era de un rojo rubí brillante y sus ojos eran plateados. Ruby estaba loca por el armamento. Jan estaba en un mini ataque de risa por la apariencia y cómo Ruby crearía un sistema de armas como ese si pudiera. Algunos de ellos se enfocaban más en el hecho de que Ruby estaba patinando sobre el agua. Ruby se detuvo, patinando sobre las olas antes de pararse como si estuviera en tierra. En este mundo de agua, la ambición de la humanidad los llevó a crear una nueva forma de guerra. Naves formadas en el rostro de sus creadores. Ruby tomó un par de binoculares de su cinturón y miró hacia el océano. Penny se golpeó la barbilla mientras pensaba. Oh, ya veo. Son autómatas creados para enfrentamientos navales. Ironwood golpeó con el pie el suelo del teatro. Pietro tendría un día de campo sabiendo que había una manera de hacer un ejército completo de robots que lucieran, y probablemente actuaran, como humanos. Ruby pronto se unió a otra chica con armadura de barco naval. Tenía aproximadamente la misma altura que Ruby, sin embargo, estaba menos blindada en general. Llevaba un vestido blanco y sostenía lo que parecía un barco como arma. Su cabello blanco estaba atado en una cola de caballo lateral y sus ojos azul y lo miraban hacia el mismo océano. Weiss levantó una ceja. Ruby agarró a la heredera en un abrazo. «Vamos equipo Ruby». Weiss gimió y empujó al líder de su equipo fuera de ella. Blake y Yang aún no han aparecido, así que solo somos nosotros en este momento. No exactamente todo el equipo. Ruby habría dicho eso como una tontería, pero había visto suficientes mundos en los que Jaune era un psicópata para ver lo que decía su compañero. Weiss miró a Ruby por un momento. ¿Ves algo? Ruby devolvió sus binoculares a su cinturón blindado. Algunos barcos de estilo antiguo. Afortunadamente, no hay barcos hasta ahora. Afortunadamente, Weiss se volvió hacia Ruby. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Crees que no podemos manejar una batalla? Ruby suspiró. Suffolk, ¿olvidaste que Bismarck está en el área? Black levantó una ceja. Suffolk. Se supone que ese es su nombre. Sin embargo, Cali colocó un dedo en su mejilla, inclinando ligeramente la cabeza. Nombre en clave, tal vez. Weiss asintió sombríamente. Sea como fuere, Norfolk, no podemos dejar pasar esos barcos. Necesitamos cuidarlos. Ruby gimió, claro. Ambos patinaron a través del agua hacia sus oponentes entrantes. Los barcos se parecían más a embarcaciones tradicionales, pero carecían de tripulación. Eran barcos automáticos que eran más fáciles de crear que los barcos como Ruby y Weiss. Cuando abrieron fuego, Ruby y Weiss serpentearon a través del fuego entrante con facilidad. Las baterías de Ruby se nivelaron hacia uno de los botes y estallaron, enviando proyectiles explosivos al casco y hundiendo el bote. Weiss sostuvo su arma como un cañón gigante y disparó una salva para hundir la otra. Ruby pasó de ser un Keek a un auténtico monstruo. ¡Oh, Dios mío! Eso es genial. Neptune no estuvo de acuerdo, pero solo como resultado de la ubicación. Estaba bajando de su congelación y vio que lo que estaba pasando era genial. A pesar del océano, Ruby sonrió. Así es como se hace. Weiss flotó y golpeó ligeramente la parte posterior de su cabeza. Mantente concentrada, Norfolk. No podemos bajar la guardia. Ruby asintió. Está bien, está bien. Lo tengo. Un fuerte sonido llamó su atención, un rugido hacia el mundo. Un barco loco como ellos estaba cargando hacia adelante en una carrera loca, con el casco en llamas y a punto de estallar.
Sin embargo, antes de que pudiera acercarse, un pesado eslavo la hizo pedazos. Todos quedaron conmocionados por la escena, pero también descubrieron que podría haber sido lo mejor dado que la nave había planeado inmolarse y llevarse a Ruby y Weiss con ella. Ruby y Weiss se giraron para ver dos barcos más que se acercaban patinando hacia ellos. Uno estaba vestido con indumentaria naval y chaqueta, falda y botas altas equipadas con patines de travesía acuática. Su armadura parecía un acorazado pesado con 4 baterías de cañones más grandes a cada lado. Tenía una capa larga sobre su hombro y una hoja delgada en su costado. Se deslizó hasta detenerse para que todos vieran su cabello negro más corto con una raya rosa a un lado. Nora se rió. «Oh, hola. Es Lee». Ren suspiró, pero no encontró nada objetable. Se trataba más de la risa de Nora. Junto a ella estaba lo que parecía Winter Schne, vestida con un abrigo largo y un manto sobre los hombros que parecía una especie de bandera. Estaba rodeada por 4 juegos de baterías pesadas de 2 cañones. La parte de atrás de su cabello estaba sujeta en una larga trenza que le llegaba hasta las rodillas, atada con un ancla. Winter admitió que le gustaba su forma en esto. Estaba claro que ella era algo más fuerte que lo que eran Ruby y Weiss. Si tuviera que adivinar, probablemente era un barco de guerra. Weiss se animó al ver la llegada de su hermana, Odd. Crow se rió un poco. ¿Capucha, eh? Winter puso los ojos en blanco, acostumbrada a los nombres en clave en el campo. Estaba contenta de que esta vez no tuviera nada que ver con el hielo. Winter le hizo un gesto a Lee. «Esté atento». Bismarck no ignoraría esto si tuviera la opción. Lee asintió y extendió una matriz de radar. Era rudimentario, pero funcionó para lo que era. Winter se giró hacia los cruceros duales frente a ella, solo para golpearlos a ambos en la parte superior de la cabeza. ¿En qué estaban pensando ustedes dos desplegándose aquí por su cuenta? ¿Olvidaron que Bismarck fue vista en estas aguas? Ninguno de ustedes está equipado para enfrentarse a ella. ¿Y si se involucran en un tiroteo? Nora se rió entre dientes. «Oh, solo está preocupada por ellos». Mientras Winter regañaba a los 2 cruceros, la cámara se movió para enfocar a Lee y al radar que cubría su ojo izquierdo. Después de un momento, apareció un pitido. «Contacto». Esto hizo que Winter cambiara su atención a la distancia. ¿Cuántos? Un barco, 7 barcos. Podemos derribar los barcos con bastante rapidez, pero el barco es un poco preocupante. Bismarck. No me sorprendería. Lee devolvió su radar a su posición inicial y preparó sus cañones. Ironwood se cruzó de brazos y se recostó un poco en su silla. «Tengo la sensación de que este Bismarck será más poderoso que cualquiera de ellos». «Pero solo hay uno de este Bismarck», razonó Siena, «y hay 4 de ellos. Si funcionan juntos, esa diferencia de poder no significará mucho». Cinder puso los ojos en blanco con una sonrisa. Un poder abrumador siempre acabaría con cualquier trabajo en equipo en el que Siena creyera. El miedo anularía cualquier sentido de cohesión. Un sentimiento que ella conocía bien. Los cañones de Winter apuntaron a lo lejos. «Destruid los barcos antes de que se acerquen demasiado». Suffolk. Norfolk. Weiss y Ruby se enderezaron sorprendidos y gritaron al unísono. «Señora. Prepárense para el combate. Intercepten a cualquiera que se acerque». Weiss y Ruby se movieron juntos y se colocaron frente a los 2 acorazados. Lee y Winter se prepararon antes de lanzar una salva inicial de proyectiles hacia el enemigo que se acercaba. A lo lejos, las explosiones rasgaron el aire, la luz mostró cada barco a medida que entraban en erupción. Winter miró hacia la escena, una cierta parte de ella asombrada por la coordinación y el poder que se mostraban. Lee volvió a mostrar el radar. «Barcos noqueados. Han dejado de moverse. El barco sigue avanzando». La cámara se alejó para mostrar la nave que se acercaba. Se deslizó por el agua vestida de gris, negro y rojo. Su armadura parecía similar a Lee y Winter, siendo un acorazado. Su atuendo era una camiseta sin mangas tipo azul marino, una chaqueta corta y botas de tacón. Su armamento tenía 4 juegos de baterías, salvas de torpedos y cañones antiaéreos. Un par de cuernos de armadura se curvaron desde su cabello verde menta. Emerald miró hacia la pantalla, un poco sorprendida de verse así.
Sin embargo, había una parte de ella que podía ver cómo se desarrollaban las cosas antes de su epifanía y su turno posterior. Emerald sonrió al ver a los 4. Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Es ese el rey Jorge B? Lee gruñó, príncipe de Gales. Esto hizo que Nora se detuviera. Espera, ¿entonces ella es él? Estoy confundida. Ren golpeó su silla pensando. Creo que es una convención de nombres para los barcos. Supongo que Ruby y Weiss tienen nombres de lugares, mientras que mi contraparte y Winter tienen nombres de personas. Oh. Nora sonrió, eso tiene sentido. Emerald puso los ojos en blanco, lo que sea. Todos ustedes, tipos reales, me parecen iguales. Ruby y Weiss se miraron y asintieron. La sonrisa de Emerald se convirtió en una mueca. Ahora, ¿por qué no empezamos? Sus armas pronto fueron apuntadas contra los 4. Sin embargo, Ruby y Weiss se adelantaron a la curva y dispararon una fuerte andanada de proyectiles hacia Emerald. Emerald patinó sobre el agua, evitando los proyectiles y moviéndose para atacar a los dos, solo para que el mar entrara en erupción frente a ella mientras Lee y Winter brindaban fuego de apoyo. Emerald no tuvo más remedio que esquivar los pesados proyectiles que se aproximaban. Después de un giro, se deslizó a una posición de disparo y lanzó un conjunto de torpedos hacia los cruceros. Weiss pudo patinar hacia un lado para evitarlo, pero Ruby estaba en el medio del radio. Ruby aceleró y saltó sobre el explosivo entrante. Ruby estaba deslumbrada por lo genial que se veía su versión alternativa en ese momento. A Lee y Winter les resultó más fácil esquivarlos, ya que estaban más lejos en el camino, lo que les permitió abrirse más para evitar el ataque. Winter se deslizó hacia un lado y disparó una ráfaga de proyectiles hacia Emerald. Un proyectil pesado se rompió contra su armadura. Emerald perdió el equilibrio por un momento, casi cayendo al océano, pero pudo enderezarse, solo para encontrarse rodeada. Emerald se rió entre dientes y disparó sus armas a su alrededor, desatando una poderosa ráfaga, solo para que la mayoría de los proyectiles fallaran debido a la falta de tiempo para apuntar. Sin embargo, le dio tiempo suficiente para escapar del círculo. Sin embargo, un proyectil golpeó el cinturón de la armadura de Lee, rebotando y cayendo al agua. Lee se sorprendió por un momento. Toda la información decía que el Bismarck poseía mayor poder de fuego que cualquier otro en la Royal Navy, pero eso se sentía como mucho como un crucero pesado. Los ojos de Winter se entrecerraron. Ella no es esta Bismarck. Lee contuvo el fuego por un momento. Espera. Ella no es Bismarck. Debe ser la nave de escolta. Emerald sonrió y se giró con una pequeña floritura. Soy el kilómetros Prince Eugen. Orgullosa embarcación del Iron Blood. Y tú, la sonrisa de Emerald se amplió hasta convertirse en una sonrisa llena de dientes, estás dentro del alcance. Los ojos de Lee se abrieron de par en par y devolvió el radar a su ojo. La línea atravesó el área y reveló un nuevo contacto a unas 15 millas de distancia. La cámara voló y se alejó sobre el océano. Pronto, vieron a alguien más en el agua. La cámara giró para mostrarla desde atrás. Su uniforme era de un negro similar al de Emerald, aunque el suyo era un uniforme más completo en lugar de la blusa y la chaqueta color canela de Emerald. La chaqueta de su uniforme estaba adornada en oro, su falda tenía 2 rayas doradas y rojas para acentuar el negro, y sus botas le llegaban hasta los muslos y terminaban en piel. Una larga capa caía detrás de ella, dándole la apariencia de la realeza. Sus juegos de baterías de 2 cañones la rodeaban en su armadura. Dicha armadura tenía bisagras adicionales para permitirles abrir un par de bocas como las de los tiburones. Sostenía un bastón en su mano con una bandera roja, negra y blanca ondeando detrás de ella. Su cabello rubio dorado era largo, pero controlado debajo de su gorra militar. Nora se quedó boquiabierta. ¿Jeanne es el Bismarck del que estaban hablando? Ruby estaba asombrado por las armas y armaduras en exhibición. Pero algo llamó su atención después de un momento. Espera, sus armas son... Jeanne tomó aliento y suspiró, hablando para sí misma, lo siento. Poco después, sus baterías descargaron sus proyectiles hacia el grupo. 15 millas para algunos, esto podría ser una gran distancia. Una persona que camina 15 millas tomaría mucho tiempo. Andar en bicicleta podría reducir ese tiempo para que sea manejable. Una unidad a los límites de velocidad promedio tomaría minutos.
Pero aquí, sobre las vastas olas con lluvia de proyectiles, estos eran segundos que pocos podían permitirse. Lee trató de advertirles, trató de moverse, pero el fuego de Jeanne caería sobre ellos pronto. Hizo lo poco que pudo, gritando para evadir. La cámara se centró en el grupo mientras los proyectiles caían sobre ellos antes de estallar el mar a su alrededor. Uno de los proyectiles tocó el cinturón blindado de Winter y lo desgarró como si fuera papel. Winter era un crucero de batalla reacondicionado. Jeanne, sin embargo, era un verdadero acorazado. Un barco diseñado para destruir cualquier oposición en su camino. El invierno se detuvo dolorosamente mientras el fuego continuaba. Sus ojos se abrieron como platos cuando miró hacia el final. El mar estalló a su alrededor antes de que finalmente una explosión masiva desgarrara el océano en un infierno. Weiss estaba helado por el shock. Había visto versiones de su hermana siendo asesinada antes, incluso una más repentina. Pero la escena era desconcertante. Incluso si fueran robots y pudieran reconstruirse, era difícil de ver. Weiss gritó cuando su hermana fue destrozada. Emerald apuntó sus armas, pero la radio la cortó. Retrocede, Eugen. Nuestra misión es llegar a mar abierto. Déjalos llorar y salvar lo mejor que puedan. Emerald suspiró y levantó sus armas de nuevo, girándose para reunirse con Jeanne. Emerald pronto se encontró junto a Jeanne. Con ambos uno al lado del otro, ahora vieron las diferencias de tamaño. Esmeralda solo alcanzó el pecho de Jeanne. La armadura y los cañones de Jeanne eran gigantes en comparación. Emerald tuvo que patinar sobre el agua para seguir los pasos de Jeanne. Jan silbó. Dan. Y antes pensábamos que era alta. Espera, se volvió hacia Jaune, la primera vez que la vimos dijo que tenía la altura de tu papá. ¿De qué se trata? Jaune se encogió de hombros, quiero decir, la mayoría de mi familia es más alta que la mayoría de la población. La altura de mi papá es rara, incluso en mi familia. ¿Alguien más en tu familia tan alto? Coco preguntó. Jaune hizo una pausa por un momento. No sé, mi papá es la persona más alta de mi familia, probablemente en todo Remnant. Emerald miró hacia el horizonte. Si se suponía que íbamos a escapar desapercibidos, habría sido mejor que los elimináramos a ellos también. Jeanne negó con la cabeza, era demasiado tarde para eso. Una vez que nos vieron, fue demasiado tarde para la discreción. Necesitábamos concentrarnos en nuestro escape. Y una vez que lleguemos al mar abierto, tendremos que conservar municiones. Jeanne se quedó en silencio después de eso. Esto llamó la atención de Emerald nuevamente. ¿Estás bien? No, Eugen. Pero dudo que alguna vez lo sea. Hemos traicionado nuestra alianza y hundido a alguien a quien llamé amigo. No tengo ninguna duda de que esto me perseguirá mientras viva. Jeanne miró hacia el horizonte, permitiendo que la escena cambiara. Había una cierta tristeza que se apoderó de ellos. Acababan de ver a Jeanne convertir a Winter en chatarra. Pero, afortunadamente, ella parecía no tener alegría en la situación. Fue doloroso, pero al menos todavía había algo de humanidad en ello. Una bandera ondeaba sobre un gran puerto, un rostro azul y blanco de la Royal Navy. Mientras la cámara se movía, escucharon a alguien hablando de fondo, sonando muy parecido a Peter Port. Los Sangre de Hierro nos han dado la espalda. En su afán por el poder, nos han quitado la vida. Hoy, lamento informarles a todos las terribles noticias. La escena se movió para mostrar a Winter en algo parecido a una cama de hospital, su cuerpo partido por la mitad, y le faltaba la mitad inferior. El cableado y el aceite cayeron sobre la cama como sangre y sangre. La joya de la Royal Navy, el HMS Oz, ha sido destruida. Esto solo empeoró la sensación en la habitación. Una cosa era asumir su muerte, pero ver el efecto real era un aspecto horrible. Y por eso hago un llamado a todos los barcos de la Royal Navy. A todos los barcos a nuestro servicio. Esta es una orden del primer ministro Peter Port. Hundido el Bismarck. La cámara mostró a Weiss mientras mejoraba su armamento. Hundir el Bismarck. Otro cambio mostró a Lee sentado junto al mar, boca abajo y oculto por una gorra militar mientras caía una lágrima. Hunda el Bismarck. Otro mostró a Ruby mientras relataba lo que le sucedió a otro barco en servicio, un acorazado que se parecía mucho a Jan. Hundir el Bismarck.
La pantalla se volvió negra con esas 3 palabras en la pantalla antes de desaparecer. Yang se volvió hacia los espectadores, con la esperanza de difundir un poco las cosas. Bueno, eso fue algo. Weiss negó con la cabeza. Yang, solo detente. No ayudará después de algo así. Yang miró entre Weiss y su hermana mayor, comprensiva. Correcto. Lo tengo.